Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey, muchas novias. Hoy tengo una. Escuchamos lo que fue la presentación de Bad Bunny en el show de entretiempo, en el halftime show, como le dicen los norteamericanos, de la final de la NFL del Super Bowl, que es, yo diría que ya en los últimos, no sé, 10 años, genera más expectación este show de entretiempo que la misma final de la NFL, salvo para los que son absolutamente y completamente fanáticos de este deporte, ¿no? Pero en este caso, el show era ya muy esperado, generaba alta expectación. Un artista consagrado que acababa de ganar hace una semana el Grammy el mejor disco del año con Debí tirar más fotos. Estamos hablando de Bad Bunny, artista puertorriqueño, que hay que decirlo, dejó la embarrada. Se robó la película. Se robó la película absolutamente. Antes, durante y ahora después. Y es lo que vamos a hacer justamente a esta hora, donde vamos a analizar este espectáculo, lo que significó y las señales que entregó también. Estamos con Ricardo Martínez Gamboa, experto musical, escritor, académico de la Escuela de Literatura Creativa, amigo de la casa aquí en ADN. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, gracias por la invitación. Entretenido hablar de esto porque yo soy fanático del Super Bowl desde hace 30 años. Pero eres fanático del Super Bowl como espectáculo deportivo. Como espectáculo deportivo, pero también veo... Hay gente que es fanática del Super Bowl que no ve el show del entretiempo. Ah, bueno, sí, hay gente claro, que hay gente apaga que la lo tele. hace al revés. Sí. Apagan la tele, se van a hacer el asado, etcétera. Sí. Pero yo veo las dos cosas. Ya vemos otro que vemos solo el show. Nos estaba contando cómo funcionaba un poco el Es que yo no deporte más allá entiendo, del yo no show. entiendo el fútbol norteamericano, de verdad que me... Hay que pensar que es una especie de ajedrez. Es como un ajedrez humano. La gente donde lo confunde con el rugby también. Claro, la gente avanza, los tipos van avanzando de a poquito, avanzan territorialmente. Ese avance territorial se mide en yardas. Básicamente eso, tienes que avanzar un número de yardas y después otro número y otro número hasta que llegan a la línea de anotación, básicamente eso. Y ayer fue muy divertido porque el único que llegó a la línea de anotación en los primeros 4 cuartos, como decía el comentarista de ESPN, fue Bad Bunny, que llega a la línea de anotación. Eso probablemente no se nota para la gente que no cacha tanto de fútbol americano. Llega a la línea de anotación y hace la típica marcada que tira el balón al suelo. De todo lo que se movió, digamos. Claro. De todo lo que estuvo circulando durante de todo el su recorrido, llega al final con las banderas a la línea de anotación y hace los únicos puntos que se dieron hasta ese momento. Oye, Después Ricardo, el segundo tiempo mejoró la cosa para un equipo en particular. Claro. Ricardo, había mucha expectativa de qué era lo que iba a pasar con este show. En términos generales, ¿consideras que se cumplieron esas expectativas Absolutamente, con la Bad Bunny? superaron por todo. Yo creo que el recital de Prince, que es una cosa memorable, creo que es en la época en que está Don Mischer, que era el productor, es probablemente lo único que se le puede comparar. Hay otros también que ha sido muy bueno, el de los raperos hace un par de años, de Eminem, de Dre. Sí. También estuvo muy bueno. Y de hecho siempre hacen una cosa que es una puesta en escena que es mucho más compleja que lo que había antes. Porque antes básicamente era un escenario, pero ahora es una cosa más teatral, más performativa. Y eso es lo que hizo él. O sea, replicó un poblado latinoamericano canónico y hizo una serie de guiños, tanto con el espacio físico como con otras cosas, a esto, y por lo tanto levantando Latinoamérica. Y en una tendencia que ya ha venido desde hace unos 5, 6, 7 años, con los espectáculos del medio tiempo, donde o han sido latinos o han sido afrodescendientes, prácticamente todos los que han participado. Sí. Usher, De hecho, Shakira, etcétera. sí, tuvimos a Jennifer López con Shakira en una inédito, además, porque eran 2 mujeres Claro. tituladas. Criticado fue que no fuera solo una, como que tenían que poner a 2 mujeres en vez de una sola, pero por lo menos eran 2 mujeres y eran latinas y hicieron un show con guiños, de hecho, a Latinoamérica, donde participó en su minuto también Bad Bunny, que fue invitado por Jennifer López en un espacio ahí cortito, como pasó ayer con Lady Gaga, con Ricky Martin, que fueron parte de los invitados que tuvo Bad Bunny en su presentación. Un espectáculo increíble desde el punto de vista de la presentación, el poco tiempo que hay, además, recordemos, para montar ese escenario, para realizar el show, desmontarlo y que siga el juego. Claro, de hecho... Eso siempre llama mucho la atención, pero este escenario en particular, Ricardo, yo no sé si a ti te llama la tenían atención. miles de personas armándolo. O sea, Era mucha el gente. costo de armar ese escenario ya por sí solo es como un concierto completo. Yo lo tengo que decir, tengo una amiga que participó en este show, fue de las que estaba como tramoya, moviendo cosas. Ya. Postuló, fanática de Bad Bunny, vive en Estados Unidos, y efectivamente nos dijo que la cantidad de gente y todos los que hacían de planta, a ella no le tocó hacer de planta, pero Claro. eran personas no solamente porque para que participaran, porque era más rápido que se movieran las personas solas como plantitas a estar moviendo bloques. Y bueno, hay videos de la gente que estaba en el estadio que muestra efectivamente cómo se mueven las personas que eran parte del escenario en ese sentido. Es bien interesante pensar en toda la producción que lleva un evento como este. Y yo diría, y aquí tú me puedes corregir o no,
que a pesar de lo que se ha visto en otros shows del Super Bowl, en este caso en particular, como show televisivo, superó todas las expectativas porque fue un espectáculo con un escenario muy complejo, donde circuló por muchas partes el artista principal y donde además miraba la cámara. O sea, en términos de dirección televisiva el fue Steadicam era, no increíble. sé si era un dron o un Steadicam. Ahora, yo diría que es la mezcla de dos espectáculos previos, que es el de Weekend, que había una cámara que lo seguía por todos lados, una cuestión que uno terminaba mareado, y también el de los raperos de hace un par de años, donde replicaron el lugar donde surgió el rap en los Estados Unidos, que la gente que cachaba eso entendía eso. Y hay una cosa que es bien interesante, que es como se hacen análisis, como se denomina técnicamente, semiológicos. Es como, ¿cuáles son los mensajes? ¿Cuáles son los códigos? Por ejemplo, cuando él despierta a un niño que está en una silla en el matrimonio, es como, eso me ha pasado a mí también me despertaron del chico. O sea, solamente los latinos entendimos esa referencia. Sí, esas referencias eran increíbles. O esta cuestión de que se estuvieran casando. Entiendo que el matrimonio era en serio. Real. Y la Legal y real, sí. Es una réplica de un video de Juan Gabriel. Hay un video de Juan Gabriel que tiene las banderas, que tiene la ropa blanca, que tiene el matrimonio. Entonces, todo eso guiño, y de repente cuando aparece la gasolina por 10 segundos, Dale Don Dale, o sea, fue como un megamix que hizo en 10 segundos de gran parte de los mejores éxitos del reggaetón de los últimos 20 años. Impresionante. Un muy buen remix. Ahora, hablando de los mensajes que tú también mencionabas, el balón tenía un mensaje, las banderas tenían un mensaje, el hecho de que Bad Bunny entre al escenario y hable en español, todo lo dijo en español. Mi nombre es, no habló se presentó en inglés, no dijo nada. Eso también es un mensaje. Y sobre todo hoy día pensando en la situación que se vive en Estados Unidos. Claro. Había una especie de expectativa por este cruce entre Bad Bunny y también Donald Trump. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué pasaba si había un mensaje, por ejemplo, en contra de ICE? ¿Fueron a lo mejor mensajes más ocultos? ¿Se esperaba que hoy día Bad Bunny se convierta, más allá de un artistazo que lo conocemos a nivel global, en un referente que incluso cruza la política, con mensajes políticos? Sí, yo diría que aquí hay que poner un poco de contexto en lo que ha sido los espectáculos del Super Bowl por lo siguiente. El año 2016, un quarterback, vale decir, un mariscal de campo de San Francisco, que se llama Colin Kaepernick, se arrodilló mientras estaban cantando el himno nacional en uno de los muy partidos. Polémico. Por lo que tenía que ver con la violencia racial. Y fue expulsado de la NFL y hubo toda una polémica donde mucha gente se tiró en contra, pero perdieron a la audiencia afrodescendiente, que es una audiencia importante porque prácticamente todos los jugadores importantes son afrodescendientes. Y entonces dijeron, aquí hay que hacer una especie de lavado de imagen, y contrataron a un señor que se llama Jay Z para que él produjera los espectáculos medio tiempo, y en adelante todos los espectáculos tienen esa tónica, sea con Trump o sea en otros casos. Y entonces se sabía que este espectáculo, así como cuando se va a recoger el Oscar o el Grammy, es una plataforma para hacer mensajes políticos importantes. Porque es muy masiva la audiencia también. La audiencia es masiva. Un amigo mío me decía que era como el Festival de Viña, en el sentido de que es uno de los pocos momentos en que uno por la tele puede ver un espectáculo en vivo de esta naturaleza. Claro. Pero si uno se queda con mensaje, a lo mejor era Bad Bunny de alguna manera puso a Latinoamérica por sobre todo el resto y dijo, todos somos americanos acá, ya no es Estados Unidos, es algo que América. Todos los latinoamericanos hemos dicho siempre, esta pero cosa lo gritó de fuerte. Sí, por supuesto, pero esto de que los norteamericanos, los estadounidenses en realidad digan como claro. We are American, sí, todos nosotros, o sea, vámonos a la geografía nomás. Claro. ¿Cuál es este afán de siempre capitalizar un poco lo que es el continente y lo que Lo es? que pasa es que el nombre del país, pues entonces ellos... O sea, pero es que es United States of America. Claro. Estadounidenses, ese es el gentilicio sí, oficial. ese. Esta cosa de, por así decirlo, de engrandecerse, que es algo que Donald Trump reivindica, criticando el show. Dice que este show afecta. All America Great Again. Claro, y de hecho, claro, así estamos. Estos somos nosotros los americanos. Pero Donald Trump, en su mensaje posterior, donde dice que el show fue de los peores que haya visto, dijo que esto es una bofetada para la grandeza de nuestro país. Impresionante, no, sí, ese debate es importante, y sabemos que la situación política mundial, la situación global es muy, muy compleja y muy dolorosa, y por lo tanto los artistas tienen un papel ahí que jugar. Ya sabemos que en Puerto Rico hubo movimientos sociales muy importantes hace unos 10 años atrás, donde prácticamente todos los grandes exponentes de la música participaron y básicamente tumbaron el gobierno. Entonces, ese tipo de cosas es una cosa que los puertorriqueños son especialmente sensibles a eso desde los años 50. Claro. O sea, ya en West Side Story se habla de ese tema. Sí. ¿Y qué genera Bad Bunny en particular en el público más joven? En ese público que es el de él, porque ha ido creciendo de todas maneras, pero en el público joven cuando hace este tipo de performance, porque a lo mejor si ayer Bad Bunny hubiese salido con un mensaje en contra de ICE directamente, hubiese sido algo que esperábamos.
no salió con un mensaje de Ice. Bueno, y lo dijo en los Grammy la semana anterior, eso sí. Entonces, Sí, pero de no alguna usó manera- esta plataforma. Pero fue más sutil y aún así envió mensajes. Se envían mensajes. ¿Cómo crees tú que lo recibe el público más joven? ¿El público más apolítico se va a entrar en esta polémica contra ICE? ¿Va a entrar en la política dura contra Donald Trump solamente por el hecho de que Bad Bunny está en una disputa política? Yo en realidad no sé el dato demográfico de si el votante joven de origen latino en Estados Unidos vota por un lado o por otro, pero tendería a pensar que está más del lado de lo que Bad Bunny representa. Tendería a pensar eso, pero quizás... Algo más del ala, un poco más me de pueden tirar el dato que izquierda, mata el relato. de pero, demócrata. Pero claro, están siendo perseguidos, entonces yo creo que es más o menos claro de qué lado están. Ese es finalmente el punto. El mensaje tiene que ver con una cuestión que es una situación social insostenible en este momento en los Estados Unidos. Claro. Y de hecho estaba buscando el dato que mencionabas tú, Ricardo, anteriormente de la audiencia. Este fue el show de medio tiempo con más espectadores. Fueron 135,4 millones de espectadores, superando el registro anterior que había sido de Kendrick Lamar el año pasado, de hecho. Claro, cada año va superando, pero entiendo que esos 135 millones son solo en los Estados Unidos. Pero solamente, sí, y de hecho solamente desde el 2023 en adelante han ido subiendo de manera escalada. Claro. Anteriormente al 2023, el de Rihanna había sido el de Katy Perry el 2015. Claro. O sea, entre medio del 2015 y 2023 no superaron esa cifra. Claro, ahí está la entrada de Rock Nation, que son los que empezaron a producirlo, porque antes lo producía un señor que se llama Don Mitchell, pero era una cuestión totalmente aséptica. Claro. Entonces, claro, no era una cuestión sobre la cual se cifraran todas las miradas, como el momento en que ocurre algo que es significativo para el Estado de la Nación, o significativo también para el estado del espectáculo en los Estados Unidos. Sí. Ricardo, ¿quién es Bad Bunny hoy? ¿Es más allá de un artista moderno? Estamos hablando más allá de lo que estamos escuchando. Una persona que canta bien, que reúne masas. ¿Es incluso más? ¿Qué podríamos Bueno, de hecho esperar ya se le incluso critica más? que no canta bien. Pero bueno, los cantantes hoy día tienen todo un apoyo de la forma en que se graba, etcétera. Bad Bunny es parte de la cabeza de lo que es el imperio musical puertorriqueño, que yo diría que está en competencia con el del K-pop. O sea, Sudáfrica y Puerto Rico son industrias gigantescas que mueven miles de millones de dólares en la música y es uno de los principales fuentes de ingreso de Puerto Rico también, así como de Corea del Sur es el K-pop. Y por lo tanto estos dos son como los dos grandes. Sería como la guerra fría de los países que son potencias musicales. Y ahí está Bad Bunny en la punta de la lanza porque tiene el mayor número de audiciones en Spotify por lejos, superando a The Weeknd, superando a Taylor Swift. Nos pregunta, de hecho, uno de nuestros auditores a esta hora, dice, ¿es Bad Bunny un músico de fuste? Porque escucho comentarios que lo ponen al nivel de los Beatles o algo así. Y nos pone, una locura. Hay gente que piensa como nuestro auditor que encuentra que eso es una locura. ¿En qué nivel está Bad Bunny hoy en día después de lo que vimos ayer? La música actual es una música que descansa mucho sobre la puesta en escena. O sea, el tour Eras Tour de Taylor Swift es una cuestión que movió miles de millones de dólares. De hecho, Taylor Swift le dio 100 millones de dólares a la gente que trabajaba con ella. Imagínate la cantidad de dinero que es. Un bonito. Y entonces, un bonito. Y entonces, la industria de la música hoy día es una industria mucho lo que se llama la economía de la experiencia. Claro. La economía de la experiencia es lo que manda hoy día. Hoy día tanto no es comprar los discos, como en la época de los Beatles, o participar de espectáculos de televisión, sino que estar ahí. Y en eso Bad Bunny, Taylor Swift, The Weeknd son los principales líderes a nivel mundial. Claro. Por lo tanto, es otro tipo de experiencia musical que la que teníamos en la época de los vinilos, de los casetos, de la televisión. Pero y si hablamos, por ejemplo, de calidad musical, más allá de lo que es la experiencia de seguir a un artista, de seguir la carrera de un artista, de valorar su arte, su música, en términos de calidad musical, ¿se puede comparar incluso? Se puede comparar por lo siguiente, porque en realidad la música cambia de estilo. Hay un video que yo le recomiendo mucho escuchar a los auditores del ADN, que es un video que muestra todos los hits estadounidenses desde el año 1840 al 2013. Y uno cuando va escuchando en secuencia, tocan como 5 segundos de cada canción, ve cómo ha ido cambiando lo que es el estilo musical. Entonces, en su estilo es fabuloso. Ahora, claro, uno puede no gustarle el estilo, pero en términos de la calidad en su estilo, realmente sorprendente. Pero claro, si uno lo compara con otras cosas, pero dicen que me baso en la melodía, me baso en el ritmo, me baso en la producción, o sea, En la letra, claro. según el parámetro que yo ocupe, puedo poner a unos delante de otros. Pero si el parámetro es espectáculo global, con una producción extraordinaria, estratosférica, esto supera todo lo imaginable que ha existido hasta ahora. Lo que quedó claro ayer, Ricardo, es que Bad Bunny latinizó
el show más gringo de los gringos. Como no hay nada más gringo que el Super Bowl. Ahora, ¿cómo gana Latinoamérica con esto? Con lo mismo que te decía previamente, con un artista que habla en español durante todo el rato, que pone banderas, que trata de reivindicar a Latinoamérica y ponerla incluso por sobre Estados Unidos. Podemos pensar que de aquí, en un futuro, artistas de la talla de Bad Bunny, pero también otros, se atrevan a eso, porque escuchábamos recién a Ricky Martin. Ricky Martin, una persona que habla español, pero que ha hecho una carrera en inglés. Igual Shakira, que Jennifer López. Jennifer López y Ricky Martin, porque ambos son puertorriqueños. Podemos esperar que de aquí en adelante el español, por ejemplo, gane más terreno y que estos mensajes de Latinoamérica arriba y todo aquello, siéntete orgulloso de ser latinoamericano, decía ayer. Después del show de Bad Bunny, ¿puede haber un cambio ahí? Bueno, Puerto Rico es la exocapital de Latinoamérica. ¿Qué significa la exocapital? Que es de alguna forma el país que lleva el liderazgo. O sea, pensemos que hoy día los cantantes urbanos chilenos están hablando con esta R landizadas, que es como soldo en vez de sordo, o gordo en vez de gordo. Y entonces es el que lleva la punta de lanza de la cultura latinoamericana y está integrándola. Entonces Latinoamérica se ha unido detrás de Puerto Rico con una especie de entidad regional, cosa que ocurrió muchas veces en la historia. O sea, estaba Carmen Miranda antes, etcétera. Pero este movimiento es un movimiento que está muy propulsado por las redes sociales, por la globalización mundial, por internet, y por lo tanto es una cosa que como que no tiene freno. En ese sentido yo creo que esta es una tendencia que solo va en aumento. Bueno, obviamente es un tema del que quizás vamos a seguir hablando, va a generar conversación durante los próximos días y un precedente también en el mundo de la música y el espectáculo. Ricardo Martínez Gamboa, experto musical, escritor, académico de la Escuela de Literatura Creativa, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día aquí en La Prueba de ADN. Gracias a usted.